Amén. Pues cuando el martes empezó a compartir la pastora de la palabra, yo no tenía ni idea de lo que ella iba a compartir, bien lo sabe Dios. Pero la verdad es que me hizo una introducción, pero que muy maja, a lo que tenía yo para hoy. Digo, como siga, al final va a decir, es mío, pero es lo que os va a contar el pastor el domingo. O sea, eso quiere decir algo muy sencillo, que si Dios permitió que la pastora diera el martes este mensaje cuando habló ampliamente del Espíritu Santo, y hoy os voy a hablar yo del bautismo en el Espíritu Santo, Amén. Algo hay que el Señor quiere, Amén. que se nos escapa, ¿verdad? Por eso el título del mensaje de hoy es el bautismo en el Espíritu Santo, dones y frutos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Yo declaro cielos abiertos en este lugar, declaro los aires limpios. Yo te pido ahora, Espíritu Santo de Dios, que estés tocando las mentes, los corazones, que abras los ojos y oídos espirituales para que esta palabra que tú me has dado para hoy, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, a nuestro corazón, y que podamos hacerla carne, que no salgamos igual que hemos entrado. Yo declaro que tú ya estás haciendo la obra. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Y hermanos, si importante y fundamental fue el primer paso que dimos, el día que tomamos esa decisión de entregar nuestra vida a Dios, reconociéndole como Padre y renunciando a toda obra e influencia de Satanás en nuestra vida, que el Señor lo reprenda. Así como decidimos también un día postrarnos a los pies de la cruz, reconociendo a Jesús como el unigénito Hijo de Dios, y que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, ¿verdad? Amén. Y lo declaramos públicamente. ¿Para qué? Para salvación. Aleluya. Sin lugar a dudas, esa fue la decisión más importante que hemos tomado en toda nuestra vida. Así es. Y sin lugar a dudas, trascendental, ya que Cristo tiene un propósito y un destino final para cada uno de nosotros, que es el cielo. Aleluya. Seguro que al principio, cuando llegaste a la iglesia del Señor, sea aquí de donde vinieras, muchos hermanos en la fe, sin duda alguna, te dirían, te contarían infinidad de cosas de su experiencia personal, ¿verdad? Y todo para animarte a seguir hacia adelante, ¿no? En ese caminar que un día decidimos seguir a Cristo, y los hermanos te animaban y decían, no, pues yo me pasó esto, yo tuve tal experiencia, gloria a Dios, y todo eso con el fin de animarnos para seguir adelante. Quizás en la primera congregación o en la única donde empezaste, pues tuviste la ocasión de hacer un discipulado, de hacer estudios bíblicos. ¿Para qué? Para recibir una mayor enseñanza y a su vez, a través de esa enseñanza, madurar espiritualmente, estar más preparados, porque no olvidemos que cuanto más preparados estamos, menos posibilidades tiene el enemigo de hacernos caer. Así es. Amén. Amén. Pero tal vez
no recibiste esa formación y tu concepto como cristiano pues es como lo tienen muchos incluso en el mundo. Es decir, yo me porto con todo el mundo bien, yo soy lo mejor posible, yo no me meto con nadie, que majo soy, que bien caigo a todo el mundo, pero eso, la verdad, es una vida muy triste. ¿Por qué? Porque es una vida pobre espiritualmente. Así es. Y nosotros no estamos aquí, ni hemos venido, ni hemos dado el paso diciendo sí al Señor para que seamos pobres espiritualmente. Así es. Porque somos hijos del Rey de Reyes, somos hijos del Señor y del Señor de Señores, y nosotros tenemos que tener lo mejor. Y lo mejor y lo principal que Dios quiere en cada uno de nosotros es una vida grande espiritualmente hablando y fructífera. Amén. Gloria a Dios. Y a través de la palabra, cuanto más conozcamos, la propia palabra nos va limpiando y vamos siendo cada vez más fieles a Dios. Así es. Pero aun dentro de tu buena fe y en el ánimo de servir a Dios, que nunca te ha faltado, es también posible algo, que la falta de preparación, la falta de información sobre la palabra, unido quizás a muy poquito tiempo o un tiempo nulo en comunión íntima con el Señor, eso, aún a pesar de todo, eso no dudo que seas un buen cristiano. Y dirás, ¿esto cómo puede ser? Sí, un buen cristiano en potencia, pero no en realidad. Así es. Si no deja fluir todo lo que Dios te ha dado y que tiene que formar parte inseparable de ti hasta que el Señor venga. Todo lo que el Señor ha puesto en tu corazón, en tu mente, todo eso tiene que fluir. ¿Y cómo va a fluir? Fluirá cada vez más cuanto más te prepares en la palabra y cuanto más conozcas de Dios. Así es. Pero si algo quiere Dios es que no miremos más atrás, por supuesto, y cojamos, como dice la palabra, el arado, no miremos atrás y miremos siempre a nuestro horizonte, que como hemos dicho un montón de veces, nuestro horizonte ha de ser Cristo. Amén. Todo lo que pase por debajo de ese horizonte no nos puede distraer para nada para lo que Dios nos ha traído aquí, hermanos. Aleluya. Y Él nos ha dicho, el Señor nos ha dicho claramente, sabemos que nos ha dicho que este año, 2019, será un año de extendernos y de bendición, el año de la gran cosecha, ¿verdad? Amén. Y Él nos ha dicho claramente, sí podéis, sí sois capaces. Por lo tanto digas, pastor, coge a este que es más listo que yo. No, no es ni más listo ni más tonto. Es igual porque Dios a todos nos da las mismas oportunidades. Pero el que avanza es el que cree en esa oportunidad que Dios le da y sigue hacia adelante, hacia la meta. Señor, aleluya. Porque el Señor dijo, yo estaré siempre con vosotros. Y siempre no incluye la palabra intermedio, sino que es siempre, seguido. Amén. Amén. Entre otras cosas, porque el Señor dice que Él es quien nos ha enviado a ti y a mí. Y si Dios te envía, no te va a dejar a tu libre albedrío. ¿Lo crees que Dios te ha enviado? Amén. Gloria a Dios. Hay algo que no debemos olvidar y es que la primera extensión que tenemos que hacer, ¿sabéis cuál es? Es nuestro propio ensanchamiento y crecimiento. Y no hablo físicamente, entre otras cosas porque no es sano. Así es. En el caso mío ya se encarga la pastora. Cariño, pareces el anuncio de Michelin. No. Prefiero que la rueda ande floja.
Hablamos de crecimiento y ensanchamiento espiritual, Amén, amén. no físico. Amén. Amén. Tengamos comunión con el mejor compañero de viaje que el Señor nos ha dejado cuando ascendió a los cielos, que todos ya sabemos que es el Espíritu Santo, el Paracleto. Amén. Amén. Obedeciéndole en fe, es decir, ciegamente. No intentes entender ni comprender lo que el Espíritu Santo te va a decir. Limítate a obedecer y todo nos va a ir bien. Amén. Tenemos que tener la certeza y declaramos que nuestro nombre ya de antemano está inscrito en el libro de la vida. Aleluya. Y el estar inscrito en el libro de la vida implica que tú ya tienes tu parcelita, tienes esa morada que Jesús cuando ascendió a los cielos dijo que iba a prepararnos. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Y seguro que es más bonita que la habitación que estoy pintando en casa, que dice la pastora, uy, qué blanquita, pues más. Más. Gloria a Dios. Hermanos, hoy, como decía, vamos a hablar del Espíritu Santo y también, como os decía hace un momento, el título es El bautismo en el Espíritu Santo, dones y frutos. Amén. O también la llenura del Espíritu Santo. El mundo hoy día vive una gran crisis. Y no hablamos solamente de crisis económica, sino una crisis de fe, una crisis de valores, valores tanto éticos como morales. El mundo busca soluciones sin hallar ninguna respuesta. ¿Y sabéis por qué? Porque están buscando en el sitio incorrecto, están buscando en sitios equivocados, están mirando la sabiduría humana. Y la sabiduría humana como tal es una falacia porque no existe. Porque toda sabiduría viene de parte de Dios. Y si tú no buscas la sabiduría de parte de Dios, piénsate lo que eres. Alguno no lo ha querido decir. No he dicho tontos, que lo estáis pensando. Simplemente menos espabilados en la palabra. Amén. Pero la iglesia del Señor Jesucristo tiene esa llenura del Espíritu Santo de Dios, siendo el instrumento y la guía correcta e idónea para que este mundo y todo lo que hay en él cambie. Amén. Por eso, tristemente, si hoy día, por ejemplo, los gobernantes de este país, ya que estamos en España, tuvieran esa llenura del Espíritu Santo, no llevaríamos las 2 semanas que llevamos, por ejemplo, con esto del debate, de la investidura, el politiqueo y demás, que es una vergüenza nacional y espiritualmente no hay por dónde cogerlo. Porque cuando el hombre no busca de Dios y busca su propia sabiduría, os puedo asegurar que todo sale mal. Así es. Pero para empezar, vamos a ver qué es el bautismo en el Espíritu Santo. Hay por aquí una mosquita que no sé si quiere ser llena, porque se arrima mucho al texto. Es la promesa del Padre que los discípulos deberían esperar en Jerusalén, y lo vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 1, versos 4 y 5. Y dice así la palabra del Señor: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y también en Hechos 2, verso 39 dice así la palabra:
porque para vosotros es la promesa. ¿Esto a quién se lo dice? Nosotros. Gloria a Dios. ¿Y para quién más? Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Por lo tanto, si tú declaras que has sido llamado por Dios, esta promesa de la llenura del Espíritu Santo va para ti. Amén. Tú tienes que ser lleno, si no lo eres, del Espíritu Santo. Mirad en Lucas 3:16. Dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa del calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego de Dios. Amén. Gloria a Dios. Es lo que la iglesia del Señor necesita para ser un verdadero testigo eficaz de Cristo con poder. Y la iglesia del Señor, ¿quiénes somos? Todos nosotros. Así es. Y es lo que necesitamos para ser verdaderos testigos de Jesús, de la palabra. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, si no tienes ese fuego en tu corazón, de lo que no tienes no vas a poder dar, por muchas vueltas que le des. Dice Hechos, capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Amén. y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Pero por dónde empieza? Jerusalén. ¿Y cuál es nuestra Jerusalén? Nuestro hogar. Nuestra casa. Luego si no se enfada os metéis en la del vecino también. Y si vivís en un edificio, desde que lleguéis hasta el bajo, hasta el sobreático que tengo yo, tenéis 10 pisos. Ahí ya tenéis para un buen rato, ¿verdad? Dice, y el bautismo en el Espíritu Santo es diferente a nacer de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué es nacer de nuevo? Al bautismo en el Espíritu Santo. El nacer de nuevo es lo que llamamos conversión. Cuando tú das el paso, cuando tú estás en el mundo y decides seguir a Cristo, cuando decides convertirte, eso es nacer de nuevo. Dejas al viejo hombre, a la vieja mujer, ahí abajo, cuando te bautizas, en el agua, en el fondo. Yo que cuando me bauticé tuvieron que cambiar el baptisterio, se quedó negro. Y lo siento por Gloria, que nos bautizamos juntos. En el mismo agua. Gloria a Dios. Además me acuerdo que en aquel entonces el pastor, cada uno, cuando bajaba las aguas, elegía la alabanza. Y yo elegí aquella alabanza de quiero más de ti. Menos mal que no le dije, Señor, toma más de mí, porque se hubiera puesto... Gloria a Dios. Pero esto no significa que hayan sido bautizados en el Espíritu, esa conversión. Los discípulos, sabed que tenían el Espíritu Santo, pero deberían esperar en Jerusalén para recibir la investidura de poder, que son muy diferentes. Así es. Una cosa es tener el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, y otra cosa es tener la investidura, tener el poder que te va a dar el Espíritu Santo. Así es. Si tú lo anhelas, si tú lo deseas, pelearás por ello y clamarás para ser lleno. Y el Señor te lo va a conceder. También podemos ver que a la predicación, por ejemplo, de Felipe, muchos creyeron en Cristo, pero fue necesaria la venida de los apóstoles para que recibieran la llenura del Espíritu Santo. Así es. Podríamos resumir diciendo que el bautismo en el Espíritu Santo es la manifestación poderosa de Dios que nos habla. Amén. Amén. Si vamos
al profeta Joel 2:28, vemos: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Alguien es todo hueso? Pues sobre toda carne, es decir, sobre todos. Y profetizarán vuestros hijos, gloria a Dios, y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y no las visiones que ven muchos hoy día, las visiones que le da el mundo a través de la droga, que ven de todo, sino las visiones que Dios da, que el Espíritu Santo te da, que te llenan, que te cambian, que te transforman, que te limpian. Esas son las visiones que necesitan nuestros jóvenes hoy día. Amén. Mirad, podemos ver dos ejemplos simbólicos del bautismo en el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto hacia la tierra prometida, tuvo que pasar primeramente por el Mar Rojo. ¿Sí o sí? Bien. Eso lo podéis ver si queréis luego en Éxodo 12 a Éxodo 14. Esto es símbolo que todo el que sale del mundo, en este caso Egipto, debe pasar por el Mar Rojo, que es el bautismo en agua, para marchar a la tierra prometida, que es la Jerusalén celestial. Pero para entrar en la tierra prometida, ¿qué pasó? Tuvieron que pasar el Jordán, símbolo del bautismo en el Espíritu Santo. Podéis ver en casa Josué 3 del 14 al 17. Podemos ver también un segundo ejemplo en el aceite de la santa unción que se usaba para ungir todo lo que consagraba para el servicio de Dios, en especial los sacerdotes del orden de Aarón. Esto lo podéis ver en Éxodo 3, versos 22 y 23. El aceite, hermanos, es símbolo de la llenura del Espíritu Santo. El derramamiento sobre los sacerdotes es la figura que los sacerdotes del nuevo pacto necesitan y requieren de la llenura. Podéis verlo si queréis en Apocalipsis 1:6 o Primera de Pedro 2:9 o Segunda de Corintios 3:1-6. Pero también podemos ver, hermanos, ejemplos de personas que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Si vemos Cristo en Mateo 13-17, en Hechos 2-29-36 o en Lucas 4-18-19. Os digo los textos porque todo lo que se comparta de la palabra, quiero que lo verifiquéis en la palabra. No seamos como otros. Si lo dice el pastor será verdad. No quiero, por supuesto, que yo siempre os diré la verdad, pero quiero que lo ratifiquéis con la palabra. Otro ejemplo, los discípulos en el aposento alto. Lo podéis ver en Hechos 2:1-13. Los samaritanos en la predicación de Felipe. Lo podéis ver en Hechos 8, del 1 al 25. Cuando Saulo de Tarso, Pablo, se convirtió y comenzó a servir en la obra. En Hechos 9, 1-7. O Pablo también en su predicación en Éfeso, en Hechos 19, del 1 al 6. Tal vez te estés preguntando el por qué debes recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Buena pregunta, no está mal. Te voy a dar varios ejemplos que por sí solos contestan a esta pregunta, con fundamentos, por supuesto, bíblicos a través de textos de la palabra. Por ejemplo, 1.
para ser un verdadero discípulo de Cristo, tú necesitas esa llenura del Espíritu Santo. Si quieres comprobarlo, solamente tienes que ir a Hechos 1:8 o Hechos 4 del 29 al 31. Ahí vas a ver por qué necesitas ser lleno del Espíritu Santo para ser un verdadero discípulo. Amén. Otro ejemplo, el apóstol Pedro cambió su carácter y se convirtió en un poderoso siervo de Dios al ser bautizado también en el Espíritu Santo. Lo puede ver en Mateo 26 del 69 al 75, o Hechos 2 del 1 al 4, o Hechos 5 del 12 al 16. Para ser líderes en la congregación, ¡qué importante! La iglesia del Señor necesita líderes Amén. que estén en la brecha, Amén. que estén llenos del Espíritu Santo, que puedan contagiar a otros. Amén. Y lo podéis ver en Hechos 6, del 1 al 7. También para tener un ministerio poderoso en el cuerpo de Cristo, la iglesia necesita hombres y mujeres en los ministerios, y además necesita los 5 ministerios para que la iglesia del Señor funcione correctamente. Y eso lo podéis ver también en Mateo 3:16. También, muy importante, para orar y adorar a Dios por el poder en el Espíritu Santo. Cuando tú oras en el poder del Espíritu Santo, Así es. estás orando, estás llegando a los pies del trono de la gracia en otra dimensión como nunca quizás hubieras hecho. Y es necesario, es bueno, y la iglesia del Señor necesita hombres y mujeres Amén. que oren así. Así es. Y lo podéis ver en Romanos 8, versos del 26 al 27. Y este es esto ejemplo. Y mira, esta sí que es también una razón de peso para poder entrar, como os decía, en otra dimensión adorando al Padre en espíritu y en verdad. Cuando tú ya no tienes el control de lo que le estás diciendo a Dios, cuando eres tomado por el Espíritu Santo y ya no sabes ni lo que hablas porque tu espíritu y el Espíritu de Dios está en comunicación y vives en otra dimensión, estás en otra dimensión, el tiempo pasa y no te enteras. Aleluya, así es. Esas experiencias es la que Dios quiere que su iglesia tenga, porque es lo que necesita el mundo. Hombres y mujeres entregados, llenos del Espíritu Santo, Amén. para hacer la obra para la cual el Señor nos tiene aquí. Hermanos, el don del Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua judía. Y hoy día también está disponible para todos aquellos que crean y lo pidan. Gloria a Dios. Amén. Si vemos el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 13, la palabra nos dice así: pues si vosotros siendo malos, sois malos. Sí, somos malos. O sea que la palabra no miente, ¿no? Pero bueno, voy a hablar con propiedad. He dicho, sois malos. Vamos a decir, somos malos. Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces el secreto es a voces. ¿Qué tenemos que hacer para tener esa llenura? Para recibirlo. Pedírselo al Padre. Gloria a Dios. La llenura del Espíritu Santo es algo tan sencillo como un regalo de Dios y por lo tanto no puede ser ganada ni por obras, al igual que la salvación, que tampoco puede. Podéis verlo en Efesios 2, versos del 8 al 10. Recordemos una cosa. Jesús le dijo a sus discípulos que esperasen en Jerusalén.
Y lo hicieron, evidentemente. ¿Por qué? Porque creían en el Maestro, creían en Jesús. Y así tendrás que hacer tú, si quieres, el bautismo en el Espíritu Santo. Confía en Él y espera en Él. Amén. Mira, sin ir más lejos, lo que Jesús dice. Si vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 49, dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Por eso yo te digo, clama a Dios en tu Jerusalén, en tu casa, en tu intimidad y comunión con Dios, y pídele, como dice la palabra, ser lleno del bautismo en el Espíritu Santo. Pídele esa llenura completa que necesitas, porque cuando tú la recibas es cuando verdaderamente vas a ser consciente del tiempo que has perdido hasta el día de hoy. La palabra nos muestra la evidencia de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, y es el hablar en otras lenguas. Marcos capítulo 16, verso 17 dice: Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Y qué dice? Hablarán nuevas lenguas. Amén. Ya se me iba la boca. Iba a decir, en mi nombre echarán fuera novios. Pobrecillas. Demonios, que los habrá como demonios, que de todo hay. Y si queréis os voy a hacer un inciso, que se lo dije a unos hermanos ayer. ¿Cuántos hay casados aquí? ¿Por qué cuando la gente se casa le echan arroz en la boda? ¿Quién lo sabe? A los que se lo dije no lo digáis. Dicen que es para que tengas hijos. No. Eso es una advertencia para el marido, que si se separa topa ella. Bueno, bromas aparte. Ciertamente el hablar en otras lenguas es la evidencia inicial de que has sido bautizado. Pero las Escrituras nos enseñan que esta manifestación sobrenatural llegó a ser parte de la vida de la Iglesia. ¿Y qué quiere decir que esta manifestación de hablar en lenguas llegó a ser parte de la vida de la Iglesia? Quiere decir que era algo que hoy día no es, que era normal que la gente en las reuniones hablasen en lenguas, llenos del Espíritu. Hoy día, ¿a cuántas congregaciones se puede ir y ves a los hermanos y hermanas orando en el Espíritu? A muchos les parece hasta raro, pero la palabra nos enseña que esto era normal. Por lo tanto, si era normal, era necesario que así fuera. Y podemos ver, por ejemplo, en 1 Corintios 12, versos 7 al 10, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Sabéis lo que sería labradores del reino con hermanos y hermanas llenos del Espíritu, Aleluya. con todos estos dones? Gloria a Dios. Gloria a Dios. No quedarían Cambril ni las ratas sin convertirse. Correrían, pero a convertir a otras.
Qué importante, hermanos. El ser lleno del Espíritu no es algo de un momento. ¡Ay, qué me ha dado! No. Que te dé, pero para toda la vida. No es algo temporal. Ha de ser una evidencia diaria y a lo largo de toda nuestra vida. Amén. Una forma bíblica usada para recibir el bautismo en el Espíritu Santo era mediante la imposición de manos, que es lo que hacían los apóstoles. Pero hay algo que está claro. El hombre no ha de imponer moldes, ni ha de imponer métodos. El Espíritu Santo siempre se moverá como y como a Él le place. Amén, amén. Nosotros no vamos a encajar el Espíritu Santo en unos moldes. Siempre tienes que actuar así. Él hace como quiere. Así es. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 4, 13, 15, que nuestra meta como cristianos es llegar a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Nos queda un poquillo, ¿no? Pues paciencia, que si queremos, lo haremos. Amén. Amén. Y la de crecer y madurar en todo. No sé qué es más difícil, si lo primero o lo segundo. Dones y frutos son necesarios. Amén. 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 Es muy importante, hermanos, mantenernos firmes en nuestras decisiones. Permanecer siempre abiertos al Espíritu Santo y a todas sus directrices. ¿Cuánto tiempo pasamos al día hablando con el Espíritu Santo? Ya veo que a algunos le faltan horas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De esta forma nos hará portadores de fruto. Cuando pasamos mucho tiempo con el Espíritu Santo, seremos portadores de fruto y mucho fruto, Amén. así como ejercedores de dones. El fruto del Espíritu Santo, hermanos, evidencia la naturaleza divina que está siendo formada en nosotros. Pero atentos, ya que éste aparecerá ¿cómo? Después de haber pasado a través de fuego refinador del trato de Dios en medio de circunstancias adversas. Es decir, a purgar, hermanitos. Así por las buenas tenemos que ser pasados por el fuego. Y esto es algo tan sencillo como que para dar fruto antes ha de ser probado. Dios va a permitir que nosotros seamos probados si queremos avanzar, si queremos madurar, vamos a tener que ser probados, cada uno en su circunstancia. Por lo tanto, tenemos que tener algo muy claro. Los dones, hermanos, se reciben en un instante, ¿sabes? Cuando el Señor le place. Los dones te los da cuando el Señor quiere, en un abrir y cerrar de ojos. Pero el fruto requiere tiempo para producirse, ya que el cultivo del fruto es un proceso y un proceso doloroso que escuece. Has de pasar por el horno de fuego para ser pulido y refinado. Y una vez que el Señor te pase por el horno de fuego, vas a salir como el oro, brillantito. De otra manera, va a ser imposible. Juan, en el capítulo 15, verso 2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aleluya. ¿Qué haces tú con los frutos que el Señor te da? ¿Los multiplicas? ¿Los dejas ahí para que no se estropeen?
Hermanos, cuando pasamos por procesos, cuando pasamos por situaciones difíciles, no quiere decir en absoluto que Dios esté mirando para otro lado. No quiere decir eso. Dios lo permite precisamente para tratar con nosotros, para tratar con nuestra vida, para que maduremos. Y esas circunstancias adversas que nos ha tocado pasar o se están pasando, Dios las va a usar para bien el día de mañana, porque vas a poder aconsejar a muchas personas. Y vas a ser de consuelo, y vas a ser de bendición, y vas a ser de testimonio. Es precisamente por amor que Él nos tiene y quiere que nuestras vidas den más fruto para ser más como Él quiere que nosotros seamos. Dios no es escaso. Por lo tanto, tú no tienes que ser un pobre, no tienes que ser un miserable pidiendo. El Señor te puede dar de todo. Aleluya. Y si le pides esa llenura del Espíritu, gloria a Dios, porque Dios te la concederá. Amén. Y dará fruto en el tiempo de Él, porque quizás, como hemos visto hace un momento, tengas que ser pulido, tengas que ser pasado por el horno de fuego, tengas que refinarte, pero luego vas a ser de bendición. Amén. Para todo aquel que esté contigo. Aleluya. Creedme cuando os digo que vale la pena pagar el precio, cualquiera que éste sea. De esta forma alcanzaremos, hermanos, un equilibrio de madurez como nunca pensamos tenerlo, entre los dones y los frutos del Espíritu. La madurez, sin duda alguna, trae el equilibrio. No lo dudes. La madurez va a traer equilibrio a tu vida. Amén. Dios en este año nos llama a extendernos y ensancharnos. ¿Para qué? Para esa gran cosecha. Como hemos dicho al principio, hermanos, toda la congregación debe anhelar sin excepción el bautismo en el Espíritu Santo. Esa llenura del Espíritu Santo. Una llenura plena. Es decir, no seamos escasos. Una llenura total. Para que Dios, en su infinito amor y su misericordia, nos otorgue esos dones que su iglesia necesita. Amén. Y los frutos puedan aflorar, porque la iglesia también lo necesita, formando parte inseparable del carácter de Dios en esta congregación de labradores del reino. Aleluya. Ya va siendo hora de afinarnos Amén. y que ese piano suene y suene bien. Amén. Por lo tanto, Dios está deseando otorgar dones a esta congregación: sanidad, liberación, interpretación de lenguas. Amén. Amén. Dios quiere darnos todo eso, hermano. Y el carácter de la congregación de labradores del reino ha de ser siempre y por siempre un gran reflejo de los frutos del Espíritu, como nos muestra Gálatas 5 del 22 al 26, ¿verdad? Cuando nos habla de los dones del Espíritu y nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Si tenemos amor, os puedo asegurar que prácticamente tenemos todo. Así es. Aleluya. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ay, aquí ya juece más, ¿verdad? Ahí estamos. Ahí ya llega el primer obstáculo a salvar, que tenemos que crucificar la carne con nuestras pasiones y deseos. Tenemos que tirar el yo-yo. Yo-yo. Como os he dicho muchas veces,
¿Habrá algo más tonto que un yo-yo? Sube, baja, pero nunca avanza. Y así hay cristianos. Los que yo llamo cristianos yo-yo. Suben, bajan, pero nunca avanzan. Siempre están en el mismo sitio. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén, amén. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos con otros, envidiándonos unos a otros. Gloria a Dios que eso aquí no pasa. Gloria a Dios. Ahí, qué picarones. Hermanos, y después de todo cuanto habéis oído, si vuestro corazón está dispuesto, anhelando esa llanura del Espíritu Santo y ser bautizados en él, solo queda una cosa: aquellos que lo deseen, que hayan sentido la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón, que salgan aquí al frente. Dios busca adoradores, como os decía, que la adoren en espíritu y en verdad. Amén. Hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio. Dios te sigue diciendo: tú puedes. Tú puedes. No te menosprecies. Adelante. Yo estoy siempre contigo. Ven a mí y recibe la bendición. ¿Estás dispuesto a recibir esa bendición? Amén. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a recibir esa bendición? Amén. Amén. Pues no sé qué hacéis sentados todavía.